Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Genética Microbiana. Nosotros somos María José Blanco, Camila Ortega, Lucía Barros y Fernando Mendoza y mi persona, Luna Leniz. Hoy venimos a hablarles de una frase que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Es decir, realmente todo está en nuestro ser. Es una frase que escuchamos con muchísima frecuencia. Normalmente cuando vemos una persona que es muy inteligente, decimos que esa inteligencia la heredó de sus padres. Cuando vemos una persona que padece alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o cáncer, normalmente decimos que eso viene de familia. E incluso cuando una persona tiene mal carácter o se destaca en alguna habilidad o algún deporte, nunca está de más la persona que dice eso está escrito. Pero aquí la pregunta vendría siendo si eso realmente es así. Y si los genes de verdad controlan absolutamente todo lo que nosotros somos. Por eso el día de hoy venimos a darles una respuesta clara. Venimos a debatir, a cuestionar y a analizar qué nos dice la ciencia sobre esta tema. Bueno, muchachos, miren, yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que todo está escrito en el ADN? Yo, personalmente, creo que sí está inicialmente todo en el ADN. Debido a desde que muy pequeños, antes de nacer, tenemos nuestro ADN que ha definido, como nuestro color de cabello, nuestro color de pelo, y otras enfermedades hereditarias. Sí, muchas personas dicen que estas enfermedades, estas características se ven reflejadas más adelante. ¿Por qué tendríamos que definir nuestro ADN desde muy pequeño, desde la investigación? Si se supone que nuestro ADN es como un transportador de nuestro cuerpo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo María José, porque sabemos que los genes son segmentos fundamentales así del ADN para fabricar proteínas. Porque cabe recalcar, como quien dice, uno sin genes no existe, no existiría. Solamente nos cuesta mirar a un familiar para saber cuánto gen heredamos. Uno se da cuenta cuánto peso tiene el gen. Y no solamente estamos hablando de los aspectos físicos. De hecho, hay investigaciones que afirman que los genes se relacionan con la memoria, con la inteligencia, con el rendimiento deportivo y de hecho con la susceptibilidad de enfermedades. Hay investigaciones que afirman que hay genes que se relacionan demasiado con la felicidad y que ya los encontraron, que ya encontraron el de la felicidad, el de la memoria, el de la inteligencia. De hecho, encontraron también el del Alzheimer y hasta del cáncer. Entonces, yo siento que de ahí surgen unas preguntas. Una de las preguntas sería, ¿hasta qué punto somos realmente libres? Y la otra, ¿será que nosotros, desde que nacimos, ya todas las decisiones que tomamos estaban programadas? Pero saben, a esa pregunta que dice Camila me parece total. Porque si todo está escrito en nuestros genes, significaría que todo nuestro futuro ya está definido. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿realmente nosotros tenemos el real control de nuestras propias vidas? ¿O simplemente nosotros estamos consiguiendo un programa biológico que alguna persona escribió en algún momento antes de que nosotros naciéramos? Bueno, Luz, yo estoy de acuerdo con este modo de pensar que tienes al decir que todo depende de los genes. En mi parecer, me hace creer que cuando hablas de los genes, ya es prácticamente nuestro destino escrito. Y totalmente esto es focus. Viene de una teoría científica, porque si pensamos que todo está en los genes, prácticamente los humanos ya completamente igual. Focus. Puede que desarrollen gran parte del ADN, pasan creencias, vivan en la misma casa y reciban la misma educación y manejan personalidades. Pero Lucía, para compartir el ADN no significa compartir todo el 100% del ADN. Porque mira, cada hijo recibe una combinación diferente de sus padres. Tal vez por eso es la gran diferencia que existe. Sí, Fernando, pero mira, te voy a poner un caso que es bastante importante, el caso de los gemelos. Los gemelos prácticamente tienen el mismo material genético y te das cuenta que tienen gustos distintos, desarrollan enfermedades distintas, comportamientos distintos, incluso actividades deportivas. ¿Eh? Pero también nos ayuda a pensar si parte de los mismos genes que son iguales. Pues mira, yo nunca lo había pensado así. O sea, yo pensé que como todos compartíamos el mismo ADN, en cambio de los gemelos, pensé que iban a compartir el mismo destino. Bien, eso pensé que no iba a ser así, pero ya no sé. Y aquí nos entra un protagonista que muchas veces olvidamos, que es el ambiente. Yo siento que el ambiente no es solamente del clima, hablo del ambiente emocional en el que vivan, el ambiente
que desarrolle, ya sea en el trabajo, en la escuela, el consumo de alguna sustancia, por ejemplo, el alcohol, los cigarrillos. Entonces siento que no solamente se habla del ambiente en el aspecto del clima, sino también en las características en las que se desarrollan las personas. Pero es que, o sea, suena muy contradictorio lo que me acabas de decir ahorita, porque, o sea, si, ¿cómo el medio ambiente va a cambiar? La ley, si antes Dios me estaba diciendo de que la arena estaba de dinero, entonces, ¿cómo el medio ambiente va a cambiar? Información genética. De pronto no tu formación genética, sino tu manera de pensar. La manera de pensar, la manera en la que te vas desarrollando y ya. Camila, yo tengo algo que me da mucha curiosidad. Si me pongo a analizar, estamos hablando de los genes, que tiene que ver, digamos, el ambiente, la experiencia. Lo que pasa es que vamos a empezar con la epigenética. La epigenética es lo que estudia los mecanismos que tienen los genes, el ADN, para ver cuáles genes son los que se expresan, ya sean los que se expresan, los que están activos, los inactivos y los que se utilizan con más frecuencia. Entonces ahí también entra el ambiente. ¿Por qué? Porque es que el ambiente, como decía yo, no es solamente el clima, sino el ambiente en el que las personas se van desarrollando. No es lo mismo, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de los gemelos y todo eso. No es lo mismo que, vamos a poner los dos gemelos porque es que tienen los mismos genes y todas esas cosas así. Entonces, no es lo mismo que tú críes a los dos en el mismo ambiente, un ambiente sano, sin sustancias, ya sea de alcohol, de sustancias alucinógenas, nada de eso, a que críes a uno con las sustancias en un ambiente en el que vea frecuentemente las sustancias y en uno en el que esté sano, que no conozca nada de ese punto. Entonces, es muy distinta las decisiones que va a tomar la que se crió en el ambiente sano a la que se crió en el ambiente con ese, como quien dice, con un trauma por la cantidad de sustancias, la violencia y todo eso. Entonces no son las mismas decisiones que va a tomar aún teniendo los mismos genes. O sea, prácticamente tú me estás hablando del entorno, Sí, es que el entorno influye mucho. porque para mí era ironía el ambiente, o sea, yo decía, ¿cómo va a ser que el ambiente le va digamos, a influir en cuanto a los genes? Porque yo me imaginaba, digamos, el cambio climático, las temperaturas, ahí es donde yo me basaba, por eso no le sentía lógica a lo que estabas diciendo. Y por eso aclaré la parte de... Bueno, por lo que yo le entiendo a ustedes, los genes no trabajan solos, porque necesitan recibir señales del organismo y del ambiente para saber cuándo actuar. Entonces, eso me da a mí entender, mirar la genética de otra perspectiva. Bueno, Luis, mira, te voy a responder esa pregunta. En cuanto a la empresa y el ambiente trabajan juntos, ya que no es que trabajen más y no trabajan más, pues trabajan igual. Entonces, veamos algunos ejemplos. Podemos hablar de la diabetes, ¿verdad? Muchas personas tienen predisposición genética a desarrollar, pero eso no significa necesariamente que la pueden padecer. ¿Por qué? Porque se pueden ayudar de una alimentación saludable, de actividad física, de hacer algún deporte, e incluso de hacer un mantenimiento para sostener un peso saludable. Y eso cohíbe o reduce considerablemente su riesgo. Sí, claro, pero mira que otro caso de esta de cáncer que se hereda desde familiares, ¿entiendes? Hay veces que, por ejemplo, Dios no quiera, tú tengas una hermana y a tú tengas el cáncer, o sea, tengas el gen, pero a tu hermana sí se le refiere, ¿entiendes? Tu hermana quizás te gen de cáncer, pero tu hermana nada más se le refiere. Pero no solamente la genética, mira que otros factores exteriores, como los son del cigarrillo, el alcohol, incluso estar expuesto a la radiación, influye mucho en eso. Entonces, porque no es solamente la información genética que tenemos desde que nacemos, sino también factores exteriores. Mira, en nuestro campo hidrobiológico es un caso muy particular. Las bacterias tienen genes que confieren resistencia a los antibióticos, pero esa resistencia no se ve o no aparece porque las bacterias quieran cambiar. Solamente se ve cuando un antibiótico se utiliza mal, solamente sobreviven las bacterias que es más resistentes y por eso se pueden multiplicar. Entonces, yo te pregunto, ¿es el ambiente el que ejerce una presión de selección en este caso? Entonces,
Yo digo que todo esto nos debería que hacer cambios, que hacer cualquier tipo de cambio en los genes, en las características de los genes, sería más bien como una simplificación. ¿Por qué? Porque es que la biología funciona completamente interacciones, porque solamente por genes, no es el ambiente, el estilo de vida que desarrolla la persona, y los genes también influyen. Bueno, muchachos, entonces yo ahora quiero hacerles una pregunta que puede que sea muy controversial y que algunos de ustedes ojalá no entiendan. Si una persona se acerca a ustedes y les dice, perdón, yo soy así porque esos son mis genes, ¿les está dando una verdad científica o simplemente está buscando una intención? Bueno, mira, yo creo que no es eso. Porque, o sea, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado decir que ay, no, yo poco cacho porque así es mi genética, o no, yo no engordo, o yo no adelgazo porque mi mamá es así, o porque así es mi tía? Varias veces escuchamos eso. Y científicamente no hay gen que dé, o sea, preguntado por cosas, o sea, que está dando, sino que es más que todo como del pensamiento de la gente que te rodea, que muchas veces se repite esa frase, te guías de eso, o sea, es como ya de generación en generación. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Si algún día se descubriera una persona con predisposición genética que lo lleva a comportamientos involuntarios o violentos, ya sería que esa persona nace con eso, o no se hace responsable de eso. Bueno, hay otra controversia todavía mayor. Existe una tecnología llamada CRISPR. Esa tecnología es una herramienta que nos ayuda a editar los genes con mayor precisión y se podría utilizar para editar genes como de enfermedades hereditarias. Que ahí es donde surgen unas preguntas. Una de ellas sería, ¿se podría utilizar solamente para tratar ese tipo de enfermedades? O también se puede utilizar para alterar como quien son las características de los futuros hijos de nosotros, como por ejemplo el color de los ojos, el color de piel, el tipo de cabello, la estatura, el rendimiento deportivo, la inteligencia y ese tipo de características. Pero, ¿sabes? Muchas personas consideran que eso podría reducir o mejorar enfermedades graves y mejorar la calidad de vida. Pero así como también están esas personas, también es que existen personas que advierten que eso puede aumentar las desigualdades sociales y abrir como de cierta forma una puerta de una forma de selección genética. Y es por esa razón que aún el debate de esta pregunta aún continúa y aún no se ha podido conseguir o aún no existe un consenso absoluto de todo esto. Entonces, después de escuchar todos estos ejemplos, queda claro responder que si todo está en los genes, es mucho más difícil responder viendo al principio del podcast. Claro. Pero entonces, después de todo lo que hemos discutido, creo yo que podemos responder la pregunta inicial de este podcast con mucho más claridad. Entonces, ¿es realmente verdad que dicen que todo está en nuestros genes? Pues no, por todo lo que hemos discutido el día de hoy. Pero es importante recalcar que tampoco podemos decir que los genes no son importantes. ¿Por qué? Porque la realidad es un poco más interesante de todo lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos el resultado de una interacción entre la herencia genética y el ambiente en el que estamos viviendo. Bueno, mira, a lo largo de esta discusión, pues, los pensamientos han cambiado, o sea, la forma de pensar sobre la genética ha cambiado, porque al comienzo del podcast pensaba de que la genética tenía que ver con todo. Pero mientras iba pasando, iban dando los conceptos de la epigenética, también de lo que es el idéntico, del cáncer, fue cambiando perspectiva. El ADN no es solamente como gen y ya, sino que también podríamos ponerlo como un manual que necesite ser interpretado. Y la manera en la que lo puede interpretar sería la parte de la alimentación, factores exteriores como te dije anteriormente que el alcohol, drogas. Entonces, la genética nos muestra predisposiciones a enfermedades y con esto podemos crear ámbitos médicos y nos ayuda a entender que los genes son una herramienta fundamental para nuestra vida. Luis Fernando, mira, y te complemento. Este tema es muy importante cuando decimos que no todo está en los genes, ya que es una combinación de genes, experiencias y ambiente. Se cabe destacar que todo está en los genes, pero los genes no nos identifican en quiénes somos. Bueno, y
Supongo que precisamente esta es la razón por la cual la genética es una de las ramas más apasionantes de la biología. ¿Por qué? Porque es que cada año se van descubriendo nuevos genes, se van descubriendo también unos mecanismos más desarrollados para poder utilizar los genes para combatir enfermedades y todo tipo de cosas. Entonces, de ahí surge una pregunta. Una de las preguntas que surgen es cómo se puede utilizar la genética y hasta qué punto utilizar la ingeniería genética. Entonces, antes de despedirnos, yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes y a todos nosotros como para reflexionar. Si en algún momento la ciencia nos da la oportunidad de cambiarle los genes a un bebé antes de nacer para hacerlo más fuerte, más inteligente y menos propenso a enfermedades, ¿eso sería como un avance de la humanidad o como un riesgo que puede contribuir a la forma en la que nosotros pensamos o en la que nosotros significa ser humano? Luna, tal vez pensar que todo depende de un solo factor es algo erróneo, porque los genes son fundamentales, el ambiente también, y nuestras decisiones diarias son un papel fundamental que no podemos ignorar. Podríamos decir que los genes son como un arma. También podemos decir que es el ambiente que aprieta el gatillo. Y aún así no debemos olvidar que la ciencia continúa investigando y que falta demasiado por descubrir sobre la extraordinaria relación entre el mundo que nos rodea y los genes. Esperamos que este debate les haya permitido comprender que la genética no es una sentencia escrita del nacimiento, Sino una dinámica entre la herencia del ambiente y nuestra resistencia. Gracias por acompañarme en este episodio de Genética Microbiana. Y nos vemos en un próximo capítulo.